Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Saludemos, el espacio donde traducimos la ciencia en decisiones prácticas para vivir con más salud, claridad, energía y propósito. Hoy vamos a conectar cuatro asuntos que, aunque parezcan distintos, forman parte de una misma historia. Cómo funciona nuestro metabolismo, cómo funciona nuestra mente y qué le da dirección a nuestra vida. Comenzaremos hablando del hígado graso, una condición que hoy en día está vinculada mayormente con la forma en que comemos y no meramente con el beber alcohol. Muchas personas lo tienen sin saberlo, porque en sus etapas iniciales generalmente no produce síntomas, pero no debemos verlo simplemente como grasa en el hígado. Frecuentemente es una señal de que el organismo está acumulando grasa en otras partes, manejando mal la glucosa y comenzando a desarrollar resistencia a la insulina, desarrollando cambios inflamatorios y produciendo cicatrización dentro del hígado que te puede llevar a la fibrosis y de ahí un brinquito a la cirrosis, donde pierdes tu hígado. Precisamente nuestro segundo tema será la resistencia a la insulina. Vamos a explicar qué significa, cómo puede sospecharse incluso antes de que aparezca la diabetes y por qué la cintura abdominal, los triglicéridos, la somnolencia después de comer y la dificultad para perder peso pueden ser pistas importantes. Luego pasaremos del metabolismo al cerebro. Hablaremos sobre concentración, enfoque y el ADD o trastorno por déficit de atención. Porque no toda persona distraída tiene ADD. A veces el problema es falta de sueño, exceso de estímulos digitales, ansiedad, sobrecarga de responsabilidades, mala nutrición o sencillamente un cerebro agotado. Veremos cómo distinguir estas situaciones y qué estrategias pueden ayudarnos a recuperar el enfoque. Y cerraremos con una dimensión que la medicina no siempre mide en un laboratorio: el propósito y el amor como componentes de una vida larga y plena. No basta con añadir años a la vida, hay que añadir dirección, vínculo, esperanza y razones para levantarnos cada mañana. Reflexionaremos sobre cómo el sentido de vida, el amor maduro y la conexión con los demás también pueden convertirse en una verdadera prescripción de longevidad. Así que hoy vamos desde el hígado hasta el cerebro y desde el metabolismo hasta el corazón. Saludemos. Soy el doctor Jaime Claudio, profesor de medicina de la Universidad de Puerto Rico. Comencemos. Bueno, pues vamos al primer asunto del día: hígado graso. Vamos a corregir dos ideas. Primero, ya no lo vemos simplemente como grasa acumulada por comer demasiado. Su nuevo nombre se llama MASLD, enfermedad hepática estatos, estateos, es una palabra bien difícil de pronunciar, esteatóxica, que quiere decir grasa asociada a disfunción metabólica, enfermedad hepática de acumulación de grasa asociada a disfunción metabólica. Esto está íntimamente relacionado con resistencia a la insulina, grasa entre los órganos de los intestinos, diabetes, triglicéridos altos, hipertensión y obesidad. Segundo, el mayor peligro no es la grasa por sí sola. Lo que determina el pronóstico es si el hígado ha comenzado a inflamarse y a cicatrizarse, lo que nosotros ya llamamos MASH o fibrosis. Aquí viene lo capcioso. El paciente se puede sentir perfectamente bien, no tener dolor y presentar unas proteínas dentro de las células del hígado, lo que nosotros llamamos el ALT y el AST normales, por debajo de 30. Pero por eso no debemos tranquilizarnos, solamente mirando a estas sustancias, proteínas o enzimas del hígado. Un sonograma puede ya mostrarnos grasa, pero tampoco mide bien la fibrosis. En la práctica moderna hacemos dos preguntas.
¿Tiene esta persona riesgo metabólico suficiente para considerar este diagnóstico? Y si tiene grasa en el hígado, ¿cuál es su riesgo de fibrosis avanzada? El primer filtro suele ser un cálculo que nosotros llamamos el FIB4, el FIB4, calculado con 4 datos que ya aparecen en los laboratorios comunes: la edad, el AST y el ALT, que son estas dos proteínas que están dentro de las células del hígado y empiezan a aumentar cuando hay destrucción de las células del hígado. Y por último, las plaquetas, porque las plaquetas son es un tipo de glóbulo blanco que depende de su producción del buen funcionamiento del hígado. Un FIB4 bajo ayuda a descartar fibrosis avanzada. Un resultado intermedio o alto requiere una segunda prueba, generalmente hacer un estudio de elastografía, ver cómo estira el hígado cuando se le da un estímulo de sonido y cómo rebota el sonido que emite el dispositivo que mide tanto elasticidad como el tipo de sonido que produce el hígado, para nosotros saber si hay acumulación de grasa y fibrosis. Esto se llama el FibroScan. Así que no es un sonograma común y corriente, es un tipo de estudio más sofisticado, y algunos pacientes, obviamente, esto lo tienen o se consiguen en las oficinas usualmente de gastroenterólogos o gastroenterólogos que estén especializados en problemas del hígado. La buena noticia es que el hígado responde rápidamente. Reducir entre un 5 a 10% del peso corporal, moverse después de comer, combinar ejercicio aeróbico con fuerza, eliminar las bebidas azucaradas y controlar diabetes, lípidos, presión y sueño pueden reducir grasa e inflamación. Y para ciertos pacientes con fibrosis ya existen tratamientos farmacológicos específicos. Así que hoy no vamos a hablar de una limpieza del hígado, vamos a hablar de identificar riesgo, medir fibrosis y corregir la enfermedad metabólica que está detrás del mismo. Esta condición significa enfermedad de acumulación de grasa asociada a la disfunción metabólica. Se conoce en inglés por los acrónimos de MASLD, MASLD. Es la acumulación de grasa en el hígado en una persona que además presenta otros factores cardiometabólicos como obesidad abdominal. Si es usted mujer, más de 35 de cintura; si es varón, más de 40. Hay azúcar elevado, diabetes, hipertensión, triglicéridos altos por encima de 150 y HDL bajito por debajo de 40. No todos los pacientes con grasa hepática evolucionan igual. Podemos imaginar la siguiente secuencia. Usted empieza a acumular grasa. La grasa está acompañada de inflamación y lesión celular. Fibrosis. Esta ya es la etapa donde usted empieza a perder esas células saludables, empieza a formar unas cicatrices y finalmente esa cicatrización avanzada destruye el tejido del hígado y causa lo que todos conocemos como cirrosis. La fibrosis es la variable que mejor predice complicaciones a largo plazo de hígado. Por eso, el objetivo clínico no debe ser limitarse a confirmar grasa. La pregunta es, ¿qué síntomas? ¿Da síntomas? Con frecuencia no produce ninguno. Algunas personas, no obstante, pueden reportar cansancio o molestia vaga en el cuadrante superior derecho, pero son síntomas poco específicos. La distensión abdominal común no diagnostica hígado graso, y los llamados ganglios abdominales inflamados no deben presentarse como una señal habitual de pesquisa.
Tampoco, como señalamos, hay que depender meramente de estas dos enzimas. Estas pueden estar elevadas, ALT y el AST. Estas son proteínas que están a cargo de coger aminoácidos, sacarle la parte nitrogenada y el resto de la sustancia enviarla a la cadena de producción de energía. Estas enzimas pueden estar elevadas, fluctuar o permanecer normales, incluso en enfermedad significativa. Lo importante siempre es combinar historia, el riesgo metabólico, laboratorio y estas pruebas no invasivas. ¿A quién debemos evaluar? No se recomienda hacer estos sonogramas indiscriminadamente a toda la población, pero sí debemos buscar fibrosis en grupos de alto riesgo. Si usted tiene diabetes, si tiene obesidad, especialmente en el área de la cintura, si tiene varios componentes del síndrome metabólico, tiene presión alta, triglicéridos, colesterol elevado, aumento en los niveles de azúcar, aumento en la circunferencia de la cintura. Y si tiene elevación persistente de estas sustancias que mencioné, que están dentro de las células hepáticas, el AST y el ALT, que las conocemos como aminotransferasas. Muchas veces esta acumulación de grasa se encuentra incidentalmente un sonograma que le pueden haber hecho por un dolor abdominal, a ver si tiene piedras en la vesícula, un CT o un MRI del abdomen. Si usted tiene también antecedentes de apnea obstructiva o de sueño o enfermedad cardiovascular, eso también puede ser relevante. También hay que cuantificar el alcohol. El término metabólico no significa que el alcohol sea irrelevante. El alcohol y la disfunción metabólica pueden coexistir y potenciar el daño. El diagnóstico no es meramente el sonograma. El ultrasonido puede detectar grasa moderada, severa, acumulada, pero tiene mayor sensibilidad cuando la grasa es leve y no define adecuadamente la fibrosis. El enfoque práctico es escalonado. Primer paso, historia, examen, laboratorio. Incluye estas pruebas que ya les he mencionado, AST, ALT, las plaquetas, la bilirrubina, que es una sustancia que producimos en la degradación de la hemoglobina, la albúmina, que es una proteína de apoyo, de construcción, de sostén. La albúmina se usa mucho como parte de los andamiajes de nuestro tejido. La fosfatasa alcalina, que es una proteína que mayormente liberan las células que drenan el hígado. O sea, estas células que están en la tubería de drenaje liberan esta fosfatasa alcalina. Así que hacemos eso, glucosa. Y según el caso, también hay que excluir muchas veces si hay hepatitis B o C, que son infecciones virales que inflaman el hígado. Y también, pues obviamente, ver si el consumo de alcohol es peligroso. Peligroso pudiera ser más de 2 tragos al día en varones y 1 trago al día en mujeres, todos los días o la mayoría de los días. Medicamentos que puedan lastimar el hígado y tener sobrecarga de hierro, mayormente es por una cuestión de herencia, pero a veces la gente pues consume exceso de hierro. Segundo paso, como ya mencionamos, es calcular el FIB4, ¿verdad? Utilizando edad, AST, ALT y plaquetas. En muchos adultos, menos de 1.10 en este cálculo del FIB4, riesgo bajo de fibrosis avanzada. Entre 1.3 a 2.7, zona indeterminada, requiere una segunda prueba, como ya mencionamos, el elastograma. Si tiene más de 2.67 o 2.7, el riesgo es alto y debe considerarse manejo por un especialista. En mayores de 65 años suele utilizarse un umbral inferior de exclusión más alto, alrededor de 2, porque la edad puede elevar artificialmente el puntaje.
El FIB4 no debe interpretarse durante una enfermedad aguda. Tercer paso, como ya hemos mencionado, el elastograma. Si el FIB4, este cálculo, es indeterminado o alto, usamos el FibroScan o la elastografía equivalente para medir rigidez hepática. En casos seleccionados puede emplearse la elastografía o un estudio por resonancia. Si hay dudas, pues entonces hacemos una biopsia. Tratamiento. Vamos a hablar de qué hacemos cuando hay infiltración de grasa en el hígado. La base no es un detox ni un suplemento aislado, es reducir la carga metabólica y cardiovascular. Primero, pérdida de peso. Aproximadamente 5% de reducción del peso total puede disminuir la acumulación de grasa en el hígado. Entre el 7 al 10% ofrece mayor probabilidad de mejorar la inflamación y los fenómenos asociados con la acumulación de grasa. Más de 10% puede favorecer que eche para atrás la cantidad de fibrosis que hay en algunos pacientes. No tiene que ocurrir de golpe. Una pérdida gradual y sostenida es más útil que ciclos de dietas extremas. En términos del patrón alimentario, la mejor evidencia favorece un patrón mediterráneo adaptado al paciente. Eliminar refrescos, jugos, azucarados y exceso de fructosa añadida. Ya mismo le voy a enseñar una infográfica de dónde puede haber fructosa escondida en la dieta. Reducir las harinas refinadas, dulces y ultraprocesados. Darle prioridad a los vegetales, a las habichuelas, al pescado, los huevos, aves, pollo, pavo, proteínas de buena calidad, que pueden incluir proteína de origen vegetal como lo es el pitipuá o el garbanzo y la soya, por supuesto. Usar aceite de oliva, nueces, semillas y aguacate como fuentes principales de grasa. Aumentar la fibra progresivamente, idealmente acercándose a 25 a 40 gramos diarios según su tolerancia. Yo muchas veces recomiendo el suplementarse con fibra. Yo personalmente por las mañanas me tomo una bebida con micronutrientes y le añado una serie de fibras. Yo uso el Metamucil, uso el Benefiber que viene del trigo, uso el alimento de linaza, el flaxseed, porque también ayuda a bajar colesterol. Y estas tres fibras puede combinarla, por supuesto, con fuentes de fibra en la dieta. En nuestra dieta, acuérdense que la manzana, la ciruela, los cereales sin azúcar de trigo, como el Fiber Brand, puede ser muy buena alternativa. Así que eso es bien importante. La fruta entera no equivale al jarabe de maíz de alta fructosa, ¿verdad? El high fructose corn syrup. El problema principal son las bebidas azucaradas, azúcares añadidos y exceso calórico sostenido. En términos de movimiento, el ejercicio reduce la acumulación de grasa incluso antes de que ocurra una gran pérdida de peso. Una meta razonable es al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada combinada con 2 o 3 sesiones de fuerza. No obstante, acuérdense que yo siempre digo que las tácticas de pisa y corre, de chispito, pueden irse acumulando. Si usted no puede sacar un periodo de 45 minutos, acomodo razonable, quizás 15 minutos 2 veces al día. Acuérdense del truco de hacer ejercicio suave, moderado, después de comida. Puede acomodarle el itinerario para que usted no diga, pues mira, no tengo tiempo para hacer ejercicio porque llego esmayado del trabajo después de estar 12 horas, 10 horas. Como, pues mire, coma, pero obviamente no se llene por completo y después de 5 o 10 minutos empieza a hacer una caminata, pedalee al frente del televisor con el aire acondicionado prendido.
Estas intervenciones pueden ser sencillas y poderosas. La cuestión de caminar o hacer bicicleta 15 a 10 a 15 minutos después de comida. Esto reduce los picos de glucosa y ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. Tratar el terreno metabólico. Hay que controlar activamente la diabetes, los triglicéridos y el colesterol excesivo entregado. Esto es lo que nosotros llamamos el colesterol LDL, que muchas veces le va a decir que es el colesterol malo. Yo creo que es una simplificación y no me gusta llamarlo colesterol malo. Malo es que se entregue más de 100 unidades, libras, vamos a llamarlo lo que sea, ¿verdad? De colesterol y que esté mal empacado. Por eso es que yo sé que usted tiene empacado mal ese LDL, digamos que esté en 140. No es lo mismo un LDL en 140 con unos triglicéridos dividido por el sistema de recogido de basura, el HDL, que esté en orden divina, que esté por debajo de 1.5. Eso es lo que me dice que usted está metabólicamente saludable y que está empacando su colesterol en envases grandes resbalosos que no se quedan acumulados en la arteria, versus cuando los triglicéridos suben y el HDL baja. Me deja saber que usted está empacando de forma peligrosa en empaques chiquitos, pegajosos, que se quedan adheridos a la arteria. Así que por eso es que su estudio de colesterol hoy en día le decimos a la gente tan o más importante que el colesterol total, que el LDL, es triglicéridos y colesterol. Triglicéridos por debajo de 100, pues prácticamente es imposible que usted tenga problemas de estar empacando peligrosamente su colesterol porque son niveles bien bajos, pero obviamente queremos que ese HDL, el sistema de recogido de basura, esté por encima de 50 y eso nos va a dar obviamente un metabolismo y un empaque del colesterol adecuado. Control de la hipertensión. Acuérdense de la importancia de controlar la apnea obstructiva del sueño. Si usted está roncando y usted está obstaculizando el flujo de oxígeno, eso le va a provocar un gran estímulo a que usted tenga acumulación de grasa. También hay que estar seguro que no tiene problemas en el metabolismo de la tiroides. Así que con estos acomodos razonables y considerando que las estatinas, las medicinas para bajar el colesterol, no están contraindicadas por el simple hecho de tener hígado graso y son importantes cuando existe riesgo cardiovascular. Pero ojo, muchas veces se pueden bajar y se pueden arreglar el metabolismo de colesterol sin tener que usar estas medicinas, con cambio en la alimentación, con suplementos y actividad física. Medicamentos. Hay que enfatizar obviamente los medicamentos como los LP1, estas incretinas como es el Wegovy, semaglutida, Ozempic, Mounjaro, que son medicinas que son muy útiles porque corrigen los disturbios metabólicos asociados con la acumulación de grasa en el hígado. Producen pérdida de peso y mejoran el entorno metabólico. También hay otras medicinas que usamos que pueden considerarse para este tratamiento, como la pioglitazona. Pioglitazona es un medicamento que se usa para la diabetes, pero aunque usted no tenga diabetes, si tiene alteración de acumulación de grasa, se usa. La vitamina E puede considerarse en algunos adultos no diabéticos con este tipo de acumulación de grasa y debemos mantener esos niveles de vitamina D entre 40 a 50. Hay un nuevo medicamento que se llama el resmetirón o nombre comercial Rezdiffra, que fue aprobado por el FDA
para adultos en una etapa de fibrosis moderada o avanzada. Típicamente lo que nosotros llamamos el nivel 2 y 3 ya de fibrosis. Fibrosis tipo 4 ya es la más avanzada. Obviamente acompañado de dieta y ejercicio. La cirugía metabólica también puede producir mejoría sustancial en pacientes apropiados con obesidad, aunque no es el tratamiento de primera utilización. ¿Qué suplementos nos pueden ayudar? Pues miren, los omega 3 pueden ser útiles para bajar los triglicéridos, pero obviamente no van a curarle la condición si no hay otros acomodos razonables. El café, interesante, dentro de tolerancia individual y sin exceso de azúcar, se ha asociado con menor riesgo de fibrosis en estudios observacionales. El cardio mariano o el milk thistle, la cúrcuma, diente de león, colágeno y glicina no sustituyen las otras terapias que sí tienen más evidencia, pero pueden utilizarse porque bueno, no hacen daño y pudieran ayudar. Seguimiento en riesgo bajo. Si usted tiene un FIB4, lo debemos repetir periódicamente con mayor frecuencia en diabéticos o múltiples factores metabólicos y en menor frecuencia en personas de menor riesgo. En fibrosis significativa se necesita seguimiento especializado, vigilancia de progresión y manejo intensivo de riesgo cardiovascular. Y en cirrosis se añaden protocolos de vigilancia para carcinoma y carcinoma de hígado y varices dentro de dilataciones de venas dentro del hígado que pueden sangrar y ser muy peligrosas. Mensaje final. El error es pensar solo tengo un poco de grasa en el hígado. La pregunta correcta es ¿cuál es mi riesgo de fibrosis y qué enfermedad metabólica está alimentándola? No te tranquilices solamente porque las enzimas estén normales. Calcula este FIB4, confirma con elastograma cuando corresponda y trata todos los elementos que pueden contribuir. El hígado graso no se limpia. Se acomoda a unos tratamientos que hoy en día pueden ser bien efectivos. Bueno, hablemos de resistencia a la insulina. Acabamos de hablar de hígado graso, pero ahora tenemos que contestar una pregunta fundamental. ¿Por qué comenzó el hígado a acumular la grasa? En muchas personas la respuesta está en un problema metabólico que puede comenzar años antes de que aparezca la diabetes, resistencia a la insulina. Y entenderlo es bien importante porque el hígado graso no suele ser un problema aislado del hígado. Con frecuencia es una señal visible de que el metabolismo completo está empezando a perder flexibilidad. La insulina es una hormona producida por el páncreas. Podemos imaginarla como una señal que le dice al músculo, al hígado y al tejido adiposo: ya llegó energía, utilízala, almacénala correctamente y deja de producir más combustible. Después de comer, especialmente carbohidratos, aumenta el azúcar en sangre, entonces el páncreas libera la insulina. En una persona metabólicamente saludable, el músculo capta buena parte de esta glucosa y lo utiliza como energía. El hígado reduce su propia producción de glucosa y el tejido adiposo disminuye la liberación de grasa. Pero en la resistencia a la insulina, estos tejidos comienzan a responder menos a esa señal. No significa que la persona no tenga insulina. Al principio ocurre exactamente lo contrario. Tiene que producir demasiado insulina. Por eso una de las primeras cosas que hacemos es medir insulina en ayuno. Si usted está por debajo de 5, usted tiene un manejo de insulina maravilloso. O sea, con muy poca insulina usted está haciendo el trabajo. Si ya por el otro lado usted está por encima de unos valores de 15, 20, 25, pues ya sabemos que respectivamente del nivel de azúcar ya usted está insensible al efecto de insulina.
El páncreas compensa aumentando la producción de insulina para obligar a la glucosa a entrar a la célula y mantener el azúcar en un nivel aparentemente normal. Por eso se puede tener una glucosa normal, una hemoglobina glicosilada, que lo que hace es que mide el nivel de azúcar promedio que usted ha tenido en los últimos 3 meses. Esto es el porciento de hemoglobina que se ha azucarado. Siempre hay un nivel, una cantidad que si está por debajo de 5.5 del total de su hemoglobina azucarada, quiere decir, mire, que usted está perfecto, está muy bien. Por encima de eso, obviamente, cuando ya rebasamos el nivel de 6, usted está francamente ya entrando en diabetes y insensibilidad al efecto de la insulina. Sin embargo, insulina elevada y resistencia metabólica significativa pueden estar juntas. Esto es uno de los mensajes más importantes. La resistencia a la insulina puede existir muchos años antes de que aparezca una glucosa alta. El azúcar todavía se ve normal porque el páncreas está trabajando horas extras. ¿Qué tiene que ver el hígado? ¿Qué tiene que ver esto con el hígado graso? Muchísimo. Cuando el tejido adiposo se vuelve resistente a la insulina, libera más ácidos grasos hacia la circulación. Estos ácidos grasos llegan al hígado. Al mismo tiempo, la insulina elevada puede estimular el hígado a convertir el exceso de energía y carbohidrato en nueva grasa. Entonces ocurre una combinación peligrosa. Llega más grasa al hígado, el hígado fabrica más grasa y no siempre puede exportarla o quemarla con suficiente rapidez. El resultado puede ser la acumulación de grasa hepática que conocemos como MASLD o enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica. Pero el hígado graso puede funcionar como una especie de luz de alarma metabólica. No solo debemos preguntar cómo están las enzimas del hígado, también debemos evaluar glucosa, insulina, cintura abdominal, triglicéridos, presión arterial y riesgo cardiovascular. Esta enfermedad de acumulación de grasa en el hígado en ausencia de ser bebedor está estrechamente vinculada a factores cardiometabólicos y la Asociación Diabética Americana considera una condición asociada con resistencia a la insulina. ¿Qué pasa con el tiempo? Inicialmente el páncreas compensa y produce más insulina, pero mantener niveles altos de insulina tiene sus consecuencias. La persona puede presentar mayor facilidad para almacenar grasa, mayor grasa visceral, triglicéridos altos, HDL bajo, hambre frecuente o dificultad para sentirse satisfecha, sueño después de comida, sueño después de comida muy altas en carbohidratos, hipertensión, hígado graso y dificultad para perder peso. Con los años el páncreas puede comenzar a perder capacidad de compensación. Entonces la glucosa finalmente empieza a subir. Primero aparece la prediabetes y en algunas personas posteriormente la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 se desarrolla cuando coincide una utilización deficiente de la insulina y una producción de páncreas que ya no alcanza para mantener la glucosa controlada. ¿Y cómo medimos todo esto? Aquí hay que hacer una aclaración. No existe una sola prueba rutinaria para diagnosticar la resistencia a la insulina. Comenzamos midiendo la glucosa. Glucosa en ayuna está por debajo de 100, aceptable. Por debajo de 90, maravilloso. La hemoglobina azucarada está por debajo de 5.5, maravilloso. O sea, está aceptable por debajo de 5, maravilloso. Y en algunos pacientes se puede hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Se le dan 75 gramos de glucosa y se mide la insulina y el azúcar en ayuna a la hora y a las 2 horas. La glucosa en ayuna debe estar entre 100 a 125. El AC1,
Hemoglobina glicosilada debe estar entre 5.7 y 6.4. Y la glucosa a 2 horas entre 140 a 199 después de una carga de 75 gramos de glucosa. Pero recuerden, estas pruebas miden principalmente si la glucosa ya comenzó a alterarse. Para detectar una etapa más temprana, también podemos solicitar la insulina en ayuna, glucosa e insulina tomadas simultáneamente y calcular lo que nosotros llamamos el HOMA-IR, H-O-M-A rayita IR. El HOMA-IR es la medida de resistencia a insulina que se calcula multiplicando la glucosa en ayunas por la insulina en ayunas, dividiendo el resultado entre 405. Sin embargo, no debemos convertirlo en un número mágico. No existe un punto de corte universal, pero para todas las edades, poblaciones y laboratorios. También observamos pistas indirectas. La cintura abdominal elevada, los triglicéridos altos, el HDL bajo, hipertensión, pueda empezarse a acumular unas pigmentaciones en la piel, como si usted tuviera como unas manchas color café. Y puede tener el síndrome de ovario poliquístico y el hígado graso. Así que no debemos esperar que el azúcar llegue a 126 para reconocer que existe un problema. La resistencia a la insulina significa que el organismo necesita producir cada vez más insulina para lograr el mismo efecto. Y cuando vemos hígado graso, cintura abdominal elevada, triglicéridos altos o prediabetes, debemos preguntarnos cuánto esfuerzo está haciendo este páncreas para mantener esta glucosa aparentemente normal. La buena noticia es que esta situación puede mejorar. El músculo es uno de nuestros mayores aliados. Caminar después de comer, entrenamiento de fuerza, ejercicio aeróbico, reducción de la grasa visceral, sueño adecuado y una alimentación con menos productos ultraprocesados puede mejorar considerablemente la sensibilidad a la insulina. El hígado graso no es solamente una advertencia, también puede ser una oportunidad temprana para intervenir antes que aparezca la diabetes, la enfermedad cardiovascular o el daño del hígado avanzado. Si usted pierde 10% del peso corporal, está en 220 y usted me pierde 20, mire, ya estamos haciendo un gran progreso para mejorar esta condición. No se trata solamente de cuánto azúcar tiene usted en la sangre, se trata de cuánta insulina necesita su cuerpo para mantenerla ahí. Bueno, y pasemos a nuestro segmento de concentración y enfoque. Un tema bien importante. Les pregunto, ¿le ha ocurrido que se sienta frente a la computadora dispuesto a trabajar, pero 20 minutos después ha revisado el teléfono, abierto 6 pestañas y comenzado 3 tareas sin terminar ninguna? Inmediatamente surge una pregunta: ¿tendré un déficit de atención? Podría ser. El trastorno de déficit de atención es una condición neurobiológica real que puede persistir en la adultez y afectar la memoria de trabajo, la organización y el control de impulso y la capacidad de terminar lo que comenzamos. Pero existe otra posibilidad. Tal vez no tengamos un trastorno nuevo, tal vez tengamos un cerebro sobrecargado. Vivimos expuestos a mensajes, noticias, correos, redes sociales y cambios constantes de tarea. Cada interrupción obliga al cerebro a abandonar una meta, a reorientarse y comenzar nuevamente. A eso le añadimos dormir poco, movernos poco, vivir bajo estrés y en algunas personas también cambios hormonales o metabólicos. El resultado puede parecerse mucho al trastorno de déficit de atención, olvido, procrastinar las cosas, dejarlas para mañana, desorganización, inquietud y dificultad para sostener la atención. Pero por eso es que hoy no quiero reducir el tema
a una pregunta de necesito o no necesito un medicamento como el Adderall, el Ritarin, quiero que entendamos primero qué necesita el cerebro para enfocarse. Vamos a hablar de la dopamina, la norepinefrina del sueño, las hormonas y la energía cerebral. Vamos a distinguir el trastorno de déficit de atención verdadero de la saturación moderna y sobre todo vamos a presentar herramientas sencillas que podamos comenzar a utilizar desde hoy. Porque tener dificultad para concentrarse no significa que seamos vagos, irresponsables o incapaces. Significa de que debemos investigar qué está debilitando la señal y qué está aumentando el ruido en nuestro cerebro. Comencemos con la distinción más importante. El trastorno, ¿tengo trastorno de déficit de atención o es un cerebro abrumado? El trastorno de déficit de atención no suele aparecer repentinamente a los 45, 55, 65 años. Es una condición del neurodesarrollo. Aunque muchas personas no reciben el diagnóstico hasta adultas, al revisar su historia generalmente encontramos dificultades que estaban presentes desde la niñez o la adolescencia. La persona podría ser muy inteligente y obtener buenas notas, pero necesitaba trabajar bajo presión, olvidaba tareas, perdía objetos, interrumpía, procrastinaba o dependía de una estructura externa para funcionar. Además, los síntomas deben aparecer en más de un contexto, no solamente frente a un trabajo que detestamos, sino también en el hogar, los estudios, las finanzas, las relaciones y la organización cotidiana. Cuando la dificultad para concentrarse es reciente, debemos preguntarnos, ¿qué cambió? ¿Estoy durmiendo menos? ¿Tengo ansiedad o depresión? ¿Estoy atravesando la menopausia? ¿Comencé algún medicamento? ¿Estoy utilizando demasiado alcohol o cannabis? ¿Tengo apnea del sueño? Mi tiroides, glucosa, hierro, vitamina B2 están alterados. Estoy intentando hacer 10 cosas simultáneamente. No existe una prueba de sangre ni una imagen cerebral que por sí sola diagnostique que usted tenga trastorno de atención. El diagnóstico requiere historia clínica, evaluación funcional y descartar otras explicaciones. ¿Cómo produce enfoque el cerebro? Bueno, podemos imaginar la atención como una transmisión de radio. Necesitamos una señal suficientemente fuerte y la menor cantidad posible de interferencia. La dopamina ayuda a marcar lo que es importante. Participa en la motivación, la iniciación de una tarea, la persistencia y la expectativa de recompensa. La norepinefrina ayuda a regular la alerta y a filtrar estímulos irrelevantes. En la corteza prefrontal, ambas trabajan juntas para mejorar la relación entre señal y ruido. Pero aquí ocurre algo interesante. No queremos niveles excesivamente bajos ni excesivamente altos. Con poca activación estamos somnolientos, apáticos y dispersos. Con demasiada activación, como puede ocurrir bajo ansiedad o estrés intenso, también perdemos memoria de trabajo, flexibilidad y control. El cerebro entra en modo de amenaza, no en modo de análisis. Por eso algunas personas no necesitan más estimulación, necesitan reducir el ruido. Y aquí es importante hablar del papel del sueño y las hormonas. Antes de buscar una sustancia para concentrarnos, debemos examinar el sueño. Una persona que duerme 5 horas, se despierta múltiples veces o tiene apnea obstructiva, puede presentar olvido, irritabilidad, lentitud y dificultad ejecutiva durante el día. La progesterona participa en los sistemas relacionados con el GABA, que es el receptor y la sustancia que puede influenciar y inducir la calma y el sueño. El descenso del estrógeno en mujeres durante la transición menopáusica puede coincidir con esta niebla mental, cambios en la memoria y menor eficiencia cognitiva. La testosterona baja
tanto en hombres como en mujeres, puede acompañarse de menor energía, motivación y bienestar, aunque no debemos asumir que toda falta de concentración se resuelve administrando hormonas. Las hormonas deben evaluarse dentro del contexto clínico completo, no tratarse solamente como un síntoma aislado. El cerebro, por otra parte, necesita combustible. El cerebro representa una pequeña proporción del peso corporal, pero consume una cantidad considerable de nuestra energía, hasta un 20%. Por eso el enfoque empeora cuando tenemos privación de sueño, deshidratación, sedentarismo, inflamación, alteraciones metabólicas o grandes fluctuaciones de glucosa. Las intervenciones más importantes no son misteriosas. Dormir regularmente, moverse todos los días, hacer ejercicio aeróbico y de fuerza, consumir suficiente proteína, fibra y micronutrientes. Evitar pasar el día alternando entre ayuno desorganizado y comidas ultraprocesadas. Corregir deficiencias reales cuando estén presentes. La creatina monohidratada, conocida principalmente por sus beneficios musculares, también participa en la regeneración rápida del ATP, aunque algunas investigaciones sugieren beneficios modestos en memoria, atención y velocidad de procesamiento, especialmente bajo alta demanda o privación de sueño. Pero no sustituye el descanso, ni constituye un tratamiento primario para este problema de concentración. La L-teanina que está en el té puede producir una sensación de atención más calmada en algunas personas, particularmente combinada con una cantidad moderada de cafeína. Sin embargo, la respuesta es variable y no debemos convertir cada suplemento en una promesa terapéutica. Por otro lado, el NAD y distintos compuestos llamados nutrópicos se promocionan ampliamente, pero la evidencia clínica para mejorar el enfoque cotidiano es mucho menos sólida que la publicidad. El azul de metileno merece especial precaución porque puede interactuar peligrosamente con medicamentos que suben la serotonina y está contraindicada en personas que tienen una deficiencia, no tienen una enzima que convierte ciertos tipos de degradación de azúcar en otros componentes, se acumula y pues esto puede ser tóxico. No es un suplemento casual para probar por cuenta propia. Los péptidos son proteínas que están surgiendo como el MOTSI, el CEMAC, el CELAN. Son moléculas interesantes desde el punto de vista científico, pero no deben presentarse como tratamientos establecidos para estos problemas. Consulte a su médico y considere esto si su médico le da visto bueno. El MOTSI, por ejemplo, es un péptido relacionado con la señalización metabólica a la mitocondria y está bajo investigación. El mensaje responsable es que consulte y haga un acomodo razonable. ¿Qué sí podemos hacer hoy? Primero, monotarea. El cerebro no realiza varias tareas complejas simultáneamente. Cambie rápidamente entre ellas, pagando un costo cada vez que cambia. Por eso, escoja una tarea y elimine las demás de la pantalla. Segundo, utilice lo que llamo time boxing. En lugar de decir tengo que terminar este proyecto, diga voy a trabajar exclusivamente en esto durante 25 minutos. El objetivo inicial no es terminar, es comenzar. Coloque un reloj, trabaje 25 minutos y descanse 5. Después de 3 a 4 ciclos, toma una pausa mayor. Acuérdese de las tácticas guerrilleras o de pisa y corre con la actividad física. Entre 25 minutos que se dio, haga un descansito de estiramiento, hágase unos push-ups, unas sentadillas, póngase una canción sabrosa, dele una oportunidad a que el cuerpo se reviva. Tercero, mire, saque el teléfono del campo visual. No basta con colocarlo boca abajo.
La presencia del teléfono ya representa una posibilidad de recompensa y distracción. Cuarto, utilice lo que nosotros llamamos body doubling si la ayuda. Esto significa trabaje en presencia de otra persona que también esté realizando una tarea. Puede ser presencial o mediante videollamada silenciosa. Algunas personas le proporcionan estructura y responsabilidad externa. Quinto, utilice una lista breve. No escriba 27 cosas pendientes. Seleccione 3. Una tarea esencial, una tarea importante, una tarea pequeña que pueda completar rápidamente. Sexto, prepare el ambiente antes de depender de la voluntad. Deje abierto solamente el documento necesario. Utilice audífonos o silencio según su preferencia. Tenga agua disponible. Define a qué hora comienza y a qué hora termina. ¿Cuándo debe considerar tratamiento? Cuando los síntomas son persistentes, comenzaron temprano, aparecen en varios ambientes y deterioran significativamente el funcionamiento. Proceda con una evaluación profesional. Cuando se confirma el déficit de atención, el tratamiento puede incluir la educación, terapia cognitiva conductual, entrenamiento en habilidades ejecutivas, adaptaciones en el trabajo y ciertos medicamentos como el Ritalin o los derivados de la anfetamina como el Adderall. Se encuentran en los tratamientos más eficaces para muchas personas. También hay otros medicamentos, pero como siempre he dicho, a modo razonable, el medicamento debe ser un salvavidas, pero usted tiene que aprender a nadar estos cambios neurobiológicos. Y tampoco debemos negarle tratamiento efectivo a quien verdaderamente tenga la condición por pensar que todo se resuelve echándole ganas. La conclusión es esta. El enfoque no es una virtud moral, es una función cerebral influida por nuestra historia neurobiológica, el sueño, el estrés, las hormonas, la energía metabólica y el ambiente. Si antes funcionaba bien y ahora no, investigue qué cambió. Si toda su vida ha tenido que luchar para comenzar, organizarse y terminar, considere una evaluación formal y fármaco con psicoterapia. Y mientras buscamos la causa, comience con algo sencillo, una tarea, una pantalla, 25 minutos, el teléfono lejos. No necesitamos obligar al cerebro a trabajar en medio del caos. Necesitamos fortalecer la señal y reducir el ruido. Bueno amigos, hoy hemos hablado de hígado graso, resistencia a la insulina, concentración, metabolismo, energía y longevidad. Y todo eso es importante, pero quiero terminar con esta reflexión, porque después de más de 40 años viendo pacientes he llegado a una conclusión. La mayoría de las personas no se enferman porque les falta información. Muchas veces se enferman porque les falta una razón suficientemente poderosa para cuidarse. Sabemos que debemos caminar, dormir, bajar el azúcar, que debemos hacer ejercicio. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque el conocimiento mueve la mente, pero es el amor el que mueve la voluntad. Dante Alighieri, el maestro que escribió el poema más increíble jamás escrito por la humanidad, termina el mismo su Divina Comedia en una de las frases más bellas de toda la literatura. El amor que mueve el sol y las demás estrellas. No dice la inteligencia, no dice el poder, no dice el dinero, dice el amor. Pero Dante también entendió algo más profundo. El problema humano no es que amemos demasiado, es que muchas veces amamos cosas demasiado pequeñas. Amamos la comodidad más que la salud, amamos la gratificación inmediata más que nuestro futuro, amamos la aprobación de otros más que nuestra propia vocación. Y ahí comenzamos a perder el rumbo. Muchos siglos después, Víctor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración, llegó a una conclusión parecida. Decía, quien tiene un por qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Cuando una persona tiene un propósito, misión, familia, una causa, un servicio, algo que lo trascienda, ocurre algo extraordinario. Empieza a cuidar mejor su cuerpo, empieza a caminar, empieza a alimentarse mejor, empieza a dormir, porque ya no está cuidando simplemente un organismo, está cuidando el vehículo
de una misión. Y por eso es que termino esta intervención como siempre hemos intentado hacer en Saludemos, inspirándolos, informándolos y adiestrándolos en el arte y la ciencia de la longevidad saludable. Y siempre la música nos anima, nos inspira, y en este momento termino esta intervención con el himno de mi universidad, porque la Universidad de Puerto Rico es la esperanza de la sabiduría para nuestro país y para nuestra patria. Siempre presentes para defenderla. Saludemos, longevidad, bienestar y sabiduría. Saludemos.